La clase pasada habíamos quedado en esta presentación del dibujo de las axonometrías. Recuerden que este ejercicio quedó de tarea, el 64, no sé si alguno estuvo avanzando. Pero bueno, es un buen ejercicio para hacer un cierre de todo lo anterior. Recuerden esta cuestión de los principios que dijimos, de las líneas de enlace, la correspondencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y cómo es que se construía lo que tenemos aquí a nuestra derecha, que es el dibujo axonométrico. Hoy lo que voy a seguir entonces es con el tema de las superficies curvas y las definiciones que venimos aplicando para comprender cómo es que estas se generan y cómo es que las vamos a trabajar en los sistemas diédricos. O sea, volvemos a hablar de plano 1, plano 2. Entonces nos trasladamos al capítulo específico. Capítulo 11, el último capítulo. La clase pasada habíamos presentado a la generatriz y la directriz. Voy a poner un poco más grande. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la directriz y la generatriz? Es un elemento que van a encontrar en las distintas gráficas que acompañan a las definiciones, y son en definitiva los que tengo que saber reconocer e interpretar a la hora de generar los distintos tipos de superficies. Hoy vamos a arrancar con un tipo o vamos a tratar de avanzar en las definiciones de un tipo de superficie particular, que es la de superficie de curvatura simple. ¿Cuál es la ventaja que tienen este tipo de superficies o la que la distingue de los otros tipos de superficies curvas? Tienen una ventaja de que este tipo de superficies pueden ser desarrollables, pueden ser contenidas en un plano. Y después, mediante la técnica de rolado, se constituye el elemento espacial, así como era el plegado para el caso de los poliedros. Para que esto sea posible, para que una superficie pueda ser contenida en un plano, las generatrices, o sea, estas rectas que se ubican una simultánea a la otra, generando, ir completando esa porción del espacio para generar la superficie. En el caso de las superficies de curvatura simple, cumple con dos condiciones para poder ser coplanares estas generatrices, una con la sucesiva o la inmediata contigua. Tienen que ser o paralelas, recuerden que rectas paralelas pueden ser contenidas en un plano, o tienen que ser secantes. Y en particular, ser todas secantes en un mismo punto, en el caso de las superficies de curvatura simple. Ya vamos a ver ahora, a continuación, qué tipo de superficies me generan cada una de estas dos situaciones. Vamos a meternos de lleno en la primera, las paralelas. Las paralelas son las denominadas superficies cilíndricas. Y tienen un paralelo, por más valga la redundancia con generatrices paralelas, con lo que son los prismas. Podemos suponer que las superficies cilíndricas son superficies laterales de un prisma de infinitas caras. Son tan chiquitas las caras, o sea, una arista lateral respecto de la otra está tan cerca que se empiezan a aproximar a esta cuestión de las superficies curvas. Ahora voy a dar una serie de definiciones, ¿sí? Tal cual lo hicimos como el caso de los poliedros. En el caso de las superficies cilíndricas, generatriz, a generatriz,
se van ubicando una paralela a la otra y en permanente contacto con la denominada directriz. En este caso, en este capítulo también, las directrices pueden adoptar la forma de una curva. Cuando esa curva queda contenida en un único plano, vamos a llamarlo alfa, y yo detecte que todas estas generatrices que fui constituyendo una al lado de la otra terminen perpendiculares a dicho plano alfa, y al ser una perpendicular, todas se ponen perpendiculares, por ser todas paralelas, voy a estar diciendo que estoy ante la presencia de una superficie cilíndrica recta. ¿Sí? Entonces, cuando yo diga o hable de una superficie cilíndrica recta, debo entender que todas las rectas son paralelas y son perpendiculares al plano de la directriz. Y siempre y cuando la directriz pueda ser contenida en un plano, porque hay curvas que no pueden ser contenidas en un plano. Por ejemplo, un helicoide. Y serán oblicuas en el caso contrario, cuando formen un cierto ángulo. ¿Mm? Cuando yo detecte que todas las generatrices de mi superficie, voy a dibujar algunas generatrices de una superficie. Todas paralelas entre sí, ¿no? Obviamente, cada vez más juntitas, me irían determinando la superficie. Si yo detecto que respecto a una recta determinada, todas estas generatrices están a la misma distancia, recuerden, distancia de recta entre rectas, ¿cómo se medía? Una perpendicular a todas las rectas. Si yo detecto que todas las generatrices están exactamente a la misma distancia de esa recta, que no pertenece a la superficie lateral o a la superficie cilíndrica, diré que estoy ante la presencia de una superficie cilíndrica de revolución. Caso contrario, diría que es de no revolución. Adoptando la configuración de una superficie cilíndrica de revolución, tomando, en este caso, por ejemplo, la cuestión de ser recta y poniéndole tapa y fondo, es cuando nos encontramos con el que vamos a denominar cilindro, que es lo que ustedes comúnmente conocen y habitualmente se lo tienen como un elemento geométrico muy de uso difundido. Entonces, cuando hablemos de cilindro estamos hablando del cuerpo que contiene volumen, ¿se acuerda esta cuestión de la continuidad volumétrica? Cuya superficie lateral es una superficie cilíndrica de revolución. Después vamos a ver el caso de que hay posibilidades de que este cilindro sea truncado, pero entendamos cuando hablamos de cilindro de un cuerpo con esas características. Una vez que tenemos claro cómo está constituido nuestro cuerpo, vamos a empezar a ver cómo este cuerpo interactúa con el resto de los elementos. Este cuerpo cilíndrico o este cilindro puede ser seccionado y cortado por planos. Vamos a anticiparnos, o tratar de anticiparnos, a cuáles son las posibilidades que se nos presentan cuando este cilindro es cortado. Si el cilindro es cortado con un plano perpendicular a ese eje o recta que equidista de todas las generatrices, por lo tanto perpendicular a todas las generatrices, lo que obtengo en esa intersección es un círculo, ni más ni menos.
Y cuando hablo de círculo, y repasemos un poquito algunas cuestiones que ya hablamos, es un tipo de figura plana que cuando se proyecta paralelo a su plano, me devuelve claramente un círculo. Ahora, cuando este círculo es oblicuo a un plano de proyección, se va a proyectar como una elipse, cuyo diámetro o su eje mayor adoptará el valor del diámetro. Esas son las cuestiones a las cuales yo me voy a anticipar cuando tenga que trabajar con esa sección sobre el cilindro en un plano que me sea amable, paralelo, o un plano que no me sea tan amable como puede ser un plano oblicuo. Cuando mi plano beta, como es el caso del segundo ejemplo, corta a mi cilindro, pero esta vez pasando por el centro no, esto quizá el ejemplo no sea el más feliz de todos, pero cuando este plano, en definitiva, termine cortando a dos generatrices de la superficie lateral de nuestro cilindro, lo que espero encontrar no es otra cosa que un rectángulo, una figura de tipo rectangular. Una figura de tipo rectangular no es otra cosa que una figura plana, las cuales ya hemos trabajado a lo largo del semestre y sabemos reconocer si hay algo que está en verdadera magnitud, si hay algo que no, etcétera. Por ejemplo, esta figura plana que estoy representando ahí se corresponde con una figura plana contenida en un plano proyectante vertical. Claramente no me muestra en ninguna de sus dos proyecciones su verdadera forma o verdadera magnitud, pero sí puedo distinguir el ángulo que forma este plano o esa figura plana respecto del plano vertical. Y si bien toda la figura no está en verdadera magnitud, puedo decir que dos de sus generatrices las puedo distinguir en verdadera magnitud. El caso que sigue a continuación, bueno, es medio sonso, es cuando este plano es tangente a la superficie, el resultado no es otra cosa que una generatriz, o una porción de ella cuando hablo de un cilindro. Y como verán, no son tantas las posibilidades que tengo de operar con un plano a un cilindro. Ya se me van agotando. Todas en particular podemos decir que se pueden referir al eje, o su condición respecto al eje. Y vamos a cerrar con la situación que les presento a continuación. Cuando un plano es oblicuo al eje. Ese plano corta a mi figura en una curva, o a la superficie lateral en una curva, que no es otra cosa que una elipse. Una elipse que si quisiera conocer su verdadera magnitud, lo único que tengo que producir es un cambio de plano. Un cambio de plano con un plano 3 paralelo al plano delta. Y en este lugar encontraré el eje mayor, que en este caso, fíjense, que coincide con la sección o la intersección entre el rectángulo del cilindro y el plano, como medida. Y hay un eje menor, que en este caso toma el valor del diámetro. El cual lo puedo trasladar tranquilamente mediante cambio de plano. Este valor, hago el cambio de plano y lo ubico en su posición donde corresponda. Acá estará, por ejemplo, O tercera. Bueno, ubicando puntos, empleando una técnica del trazado de la elipse, termino de dibujar mi elipse y conocer cuál es la verdadera forma, verdadera magnitud de esa sección. Un poco estamos
conociendo la naturaleza del cilindro para ver cómo es que se expresa cuando es intersectado con los distintos planos. Y de esa forma, si me enfrento con un problema de este tipo, más o menos me atengo a lo que tengo que esperar. Les había mencionado que una de las condiciones interesantes que hace a la superficie de su curvatura simple es su posibilidad de ser desarrollada. Y eso es lo que vamos a empezar a explicar a continuación. En este caso, en el caso del desarrollo, nos vamos a enfrentar con un problema. ¿Se acuerdan que yo la clase pasada, o no sé si la pasada o la anterior, habíamos dicho que para desarrollar un poliedro bastaba, no nos presentaba mayor dificultad, tomar ese poliedro y descomponerlo en todas sus caras y después tomarnos el trabajo de ir rotando o alineando las distintas caras hasta que esas caras eran todas contenidas en un mismo plano. Yo también les dije hace un rato que nuestro cilindro lo podemos asemejar a un prisma de infinitas caras. Y bueno, vamos a tratar de ver cómo se vería ese prisma de infinitas caras, aproximándolo como en su proyección horizontal se vería como un polígono de muchas caras. Vamos a ponerle que son 50 caras. Fíjense que si yo agarrara y tomara cada una de estas caras, vamos a dibujar algunas. Fíjense que acá, no sé si se alcanza a ver, pero este es el poliedro, que tiene el polígono que hace de base de nuestro poliedro de infinitas caras. Y lo que si yo tuviera que desarrollar ese poliedro de infinitas caras, ¿qué haría? Tomaría la medida de cada una de estas aristas de la base. ¿Sí? Borro. Pero, y cada una de estas aristas sería una especie de rectangulito. Vamos a tomar la medida a ver cuánto da. Oh, mira qué casualidad, 3,14. Y tiene una altura, esa cara, vamos a dibujarla completa. Voy a tomar alguna, esta que es más amable, que se va a ver en verdadera magnitud. Tomo este rectangulito, por llamarlo de alguna forma, y empiezo a armar mi desarrollo. Entonces será esto por 50. Mientras más chicos sean estos rectangulitos, más se va a asemejar a mi superficie cilíndrica. Y si ustedes observan, lo que es el arco, mientras más chica sea esta división, más se va a acercar en longitud a la denominada cuerda. Eso hace que el desarrollo de mi cilindro, la suma de todos estos segmentitos o aristas de base diferencial, todos sumados me terminen dando la o el perímetro de la circunferencia. Sumados, entonces, en su base, me terminan dando, todos estos rectangulitos me terminan dando la medida que es el perímetro de la circunferencia, pi por diámetro. Y la altura no es otra que en este caso la altura o la medida de una de sus generatrices. Fíjense qué fácil que es entonces desarrollar un cilindro. Lo que vamos a explicar, lo que les voy a explicar ahora tiene algo que un uso que ustedes tienen muy corriente de una fórmula que quizá muchos de ustedes no sepan el principio fundamental o por qué es así. Si yo les preguntara cuánto mide el perímetro de este semicírculo, ¿cuánto sería? ¿Quién se anima a decirme? Vamos, el perímetro de un semicírculo. O una semicircunferencia, mejor dicho, para ser más correctos. Pi por radio, exacto. Y si en realidad el perímetro es de medio arco o un cuarto de arco,
No, 2 pi radio del círculo completo. Estoy hablando de un cuarto de circunferencia. Y Pi por radio dividido 2. pi por radio dividido 2. Bueno, ese pi que aparece ahí no es otra cosa que el ángulo interno de nuestro semicírculo expresado en radianes. O sea, lo que abarca el arco multiplicado por el radio es el perímetro. O sea, pi sobre 2, ya ustedes creo que ya lo van conociendo el tema, es 90 grados. Bueno, el radio de un cuarto de circunferencia es pi sobre 2 por radio. Y a veces, simplificadamente, y quizá ocultando la verdadera significancia de la medida de un diámetro, de un perímetro, de una circunferencia, decimos pi por diámetro, pero en realidad lo que tendríamos que decir, para ser correctos, aunque sea lo mismo, es 2pi o r por 2pi. Eso sería lo correcto, porque en realidad estoy diciendo radio por el valor del ángulo interno, en el caso de toda la circunferencia. ¿Se dan cuenta? Entonces la fórmula específica que me dice cuánto mide una porción o un arco de circunferencia es ángulo interno por radio. ¿Me siguen? Esta es la fórmula que más vamos a emplear en este capítulo. Es importante que conozcan cómo trabaja y cómo es que se aplica y en qué casos la aplicaría. ¿Por qué? Y porque no siempre voy a trabajar con semicírculos o cuartos de círculo. A veces puedo tener que llegar a trabajar con, qué sé yo, acá voy a cortar, acá tengo un cilindro, cualquiera. Qué sé yo, quiero cortarlo por donde se me ocurra. Elimino una parte. Claramente, el pedazo de cilindro que me quedó no tiene por qué ser 3/4 ni nada que se le parezca. Tiene un ángulo interno. Bueno, en este caso el AutoCAD me acota siempre menores a 180, pero claramente es, en este caso 145 menos 360, hay que ver, 145, esto debe tener algún decimal por ahí perdido, nada más que está truncado, me da unos 215 grados. Bueno, si yo quisiera desarrollar la superficie lateral de este cilindro, tendría que tener en cuenta el ángulo interno por el radio y ese sería el valor que aplicaría a la hora de indicar un cilindro truncado de esta forma, o cortado de esta forma, en el desarrollo. Pero lo que voy a hacer ahora es llevar a ubicar, en vez de cortarlo, ubicar un punto de la superficie en el desarrollo. Un punto como ese que figura allí. Supónganse que por algún motivo, el que fuera, no le busquemos mayores explicaciones, hay un puntito, una manchita marcada en la superficie de mi cilindro. ¿Mm? Un puntito como ese, ¿ven? Es un punto de un segmento. ¿Qué segmento? De una generatriz. O sea, este segmento que estoy representando es tan segmento como cualquiera de los que venimos empleando. Si yo identifico este segmento en mi desarrollo y sé cuánto mide la distancia de ese punto a uno de sus extremos,
Una vez que ubique el segmento en mi desarrollo, lo único que tengo que hacer es medir la distancia y listo. Eso es un poco el procedimiento que les voy a contar a continuación. Claramente aquí puedo distinguir, en violeta voy a dibujar la generatriz que lo contiene, la llamé G sub P. Esa generatriz mide lo mismo que mide G, que es la altura de G, en este caso G segunda, que es un segmento vertical, que también representa la altura de mi cilindro. O sea, la medida de G sub P la conozco. La distancia que tiene P al plano de la base también la puedo identificar en el plano vertical. Lo que me falta identificar es cuán separada está G sub P de la arista G por la que he decidido cortar. Recuerden que el desarrollo a veces lo podemos sintetizar como la intención de con una tijera cortar, en el caso de los poliedros por una arista y en el caso de las superficies curvas por una generatriz. Y estirar la superficie. Y ahí es donde entra lo que les acabo de explicar. El dato que voy a necesitar no es otro que la separación angular que existe entre esas dos generatrices para poder determinar el perímetro de la porción de arco de circunferencia que la separa. Bueno, el dato que tengo es un dato que voy a tener con la herramienta que puedo medir, 36 grados. Ahora, el 36 grados es caprichoso, una medida caprichosa de una persona o de alguien que estableció que los ángulos se miden en grados hexagesimales. Pero también, si yo quisiera, podría tener un graduado, un semicírculo en radianes. No hay ninguna ley que lo prohíba eso. Pero como el instrumento, el AutoCAD y todo me devuelven en grados, lo que tengo que hacer es una conversión. Se aplica regla de 3. Esos 36 grados los voy a pasar a ángulos en radianes, que multiplicados por el radio, me van a dar cuánto mide esta porción de arco de circunferencia. Por acá hago la regla de 3, si pi es 180 y x es 36, despejo, y me dice que el valor del ángulo es 0.6283 radianes. Ustedes hagan esta cuenta siempre. Piensen. Esto es más mental que otra cosa, para ver si el número ese raro que les da a veces en la conversión es caprichoso o está cerca de la realidad. Piensen que pi, o sea, 180 grados, es la mitad de esta circunferencia, ¿no? Y pi es 3,14. Voy a resaltar. Y si ustedes se fijan, 36 grados y más o menos, así a ojo, más o menos, que es más o menos la cuarta parte. Visualmente, si bien la cuarta parte sería 45 grados, tenemos que pensar que tiene que andar por ahí. Visualmente parecía como si una pizza mal cortada. En vez de en 8 porciones, pero este cuchillazo, alguien va a comer un poco menos y otro va a comer un poco más. ¿Sí? Pero entonces hago 3,14 dividido 4 o 3 dividido 4 y tengo que pensar más o menos en 0,75. ¿Sí? Bueno, es un número del orden que tengo que esperar. Lo que no voy a esperar nunca es 15, 24, 1,3. ¿Se entiende? Porque estos números a veces aparecen así tan de golpe que llaman la atención.
Cuando agarre este número, 0.6283, y lo multiplico por 25, que era el valor del radio, fíjense que es 15,7075. Y ese o esa es la distancia a la cual debería ubicar esta generatriz. 15,7, bueno, siempre va a haber un truncamiento de decimales. Entonces, había hecho una cuenta, ¿se acuerdan? El valor en radianes del ángulo 36 expresado en radianes, lo multipliqué por el radio, me dio como resultado 15,7, que no es otra cosa que el valor de este perímetro, estirado, y ahí ubico la generatriz. Ubicada la generatriz, con esta medida, 18,94, que es una medida en verdadera magnitud, vengo y la incorporo o la indico sobre ese segmento. Ustedes van a notar, hay una cuestión, inclusive en otro ejemplo, no específicamente en este, que aparecen, después lo voy a recalcar cuando veamos el ejemplo específico, una serie de líneas que vinculan la proyección con el desarrollo. A no confundir, a no confundir. Y esto lo quiero que quede bien claro. Estas líneas que yo estoy indicando aquí, inclusive esta otra, no son líneas de enlace. Esto necesito que quede bien claro. Son líneas constructivas que me permiten a mí trasladar determinadas medidas sin la necesidad de andar midiéndolas, valga la redundancia. ¿Entienden esto? Esto tiene que quedar bien claro. O sea, aparecen inclusive con el mismo formato, línea 01, auxiliar, etcétera, pero son líneas de tipo constructiva que lo que nos permiten a nosotros es trasladar esta medida con una paralela al fondo y decir, bueno, en vez de andar midiéndola, lo que hago es trasladar la medida. No sé si hay una consulta por ahí, alguien levantó la mano. Profe, Sí. a mí justo se me entrecortó y no le pude entender a qué se refiere así con que no son líneas de enlace. No entendí bien a qué se refería. Porque o sea, estas líneas que nacen de esta proyección, te das cuenta que son líneas que yo trazo, Sí, vinculo el desarrollo de esta proyección. sí. Y se acuerdan que nosotros por ahí, qué sé yo, este punto P lo puedo vincular a su proyección en el plano horizontal tirando línea de enlace. Esto sí es una línea de enlace Sí, que acabo de trazar. Estas otras no. Y puede prestarse a ok. confusión. Ah, ok, perfecto. Y lo que quiero Muchas que gracias. claro es eso, que la línea de enlace tenía una función y acá lo que hago es trasladar medidas nomás. Ok, perfecto. Digo esto porque a veces lo van a ver en los desarrollos y tienen la función práctica de ayudarnos a resolver rápido desarrollos de este tipo. No tanto en este ejemplo que acabo de decir, que parece medio sonso, pero voy a pasar a otro ejemplo, que es el caso, por ejemplo, de un cilindro que, por ejemplo, le elimino una de las partes. Lo corto y le elimino una de las partes. Esto tiene un uso muy difundido en la construcción de cañerías de, por ejemplo, chapa galvanizada, que ustedes habrán visto a la salida de un calefón, de una salamandra o de un termotanque. ¿Sí? Fíjense, esto se construye a partir de una lámina plana de chapa, la cual, en definitiva, se puede ir cortando y soldando, en el mejor de los casos. A veces se puede estampar y doblar, pero yendo a una construcción rústica, lo podría ir construyendo con secciones de cono, de cilindro.
Y habrán visto por ahí también, esto lo vemos más adelante, que aparecen rematados estos cilindros de chapa con lo que se denomina un sombrerete, que no es otra cosa que un cono o una superficie cónica. Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y esa forma de ir llevando la forma, hasta que en este caso son codos a 90 grados, pero podrían ser conos con distinta orientación, 45 grados o lo que fuere. ¿Cómo se logran esta sucesión o direccionar la columna de aire caliente o lo que fuere? Y bueno, se van uniendo trozos. Yo acá estoy eligiendo cualquier orientación. Inclusive se utiliza, por ejemplo, para las conducciones de aire acondicionado. Aire acondicionado de tipo industrial. Fíjense que acá había una columna de aire que venía en una dirección. Y así la voy guiando a través de una tubería. Tubería que parte de una chapa o de un caño, qué sé yo, cualquier caño, que yo lo voy cortando y lo voy uniendo, ¿no? Bueno, esto en la hoja tiene un desarrollo. Y ese desarrollo es lo que un poco habla también ahora voy a ver el apunte. Fíjense que en la página 73 aparece el caso del desarrollo de un cilindro truncado. No está truncado porque todavía permanecen las dos divisiones en las cuales he partido ese cilindro, pero según cualquiera usarla, de arriba o la de abajo, tendrán cada una su desarrollo. Y eso de resaltar el tema de las líneas de enlace tiene que ver con que, fíjense que acá nuevamente aparecen conectadas, ¿ven? Con líneas de enlace aparece conectado el desarrollo a una proyección. Pero estas líneas no son líneas de enlace, sino lo único que hacen son trasladar medidas. Ok, gracias, profe. No, por nada. Y una cuestión interesante en este tema de los desarrollos, recuerden que esto no lo van a poder hacer con ningún comando de AutoCAD. Esto lo van a tener que construir ustedes a estos desarrollos. Hay software específicos. Si agarran Solid Edge o SolidWorks, tiene un módulo que es para calderería y esa calderería les resuelve los desarrollos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero básicamente es la aplicación en software de esto que es la teoría. Pero el AutoCAD, que es el programa que ustedes vienen utilizando, no van a poder hacer un desarrollo de la forma que hicimos con los poliedros, o sea, descomponer la figura para que nos quede expresada esa figura en el plano de una determinada forma. Entonces van a tener que construir algo como esto. Quiero explicarle un poquito qué es lo que aparece ahí, o las distintas partes que aparecen de este desarrollo. Me voy a quedar solamente con una de las partes, para que sea bien evidente que lo que quiero desarrollar es el cilindro truncado. Si quiero desarrollar la elipse, ¿no? La elipse queda desarrollada en el cilindro de esta forma tan particular. ¿Qué es lo que hago en estos casos? Cuando quiero hacer el desarrollo completo de un cilindro, o quizá no completo, de la mitad, de las 3/4 partes, o lo que fuera, cuando no es una ubicación de una generatriz específica, sino lo que quiero son obtener puntos de paso de una determinada curva. Lo que me conviene hacer es fraccionar en partes iguales, que es un poco lo que aparece aquí representado, partido como una pizza en 8 porciones. El perímetro lo divido en 8 y en vez de andar calculando cuál es la separación entre G1 y G2, lo único que hago es tomar el largo total y aplicando un comando, no sé si lo han utilizado alguna vez, hay un comando que se llama divide en AutoCAD, que no tienen que hacer ninguna cuenta. Toman el segmento y se lo dividen en tantas partes como ustedes le pidan. En este caso, por ejemplo, le digo 8, pero le podría decir 10, 15, 50, la cantidad de que a mí me parezca. ¿Sí? Eso va a depender claramente del tipo de curva o del tipo de situaciones que me tengan que enfrentar para resolver el desarrollo.
¿Y después qué hago? Y bueno, en cada una de estas generatrices, por ejemplo la G2, tendrá un punto que corta la curva o la superficie lateral en la generatriz G2. Y esos puntos son los que yo voy ubicando. Cada uno en correspondencia con su cada generatriz. Fíjense también que como al ser una superficie simétrica, no hace falta que determine todos los puntos, sino que como hay simetría, con que identifique alguno de ellos y haga una simetría justamente, a partir de este eje hago la simetría y ubico el resto, ya tengo identificado varios puntos de paso de mi curva. Y aplico o utilizo un comando que se conoce como spline, que después jueguen un rato. Pero lo que hace este comando, voy a hacer una breve, no sé si acá, creo que en la barra de reglamento no estaba, pero si ustedes escriben spline, vamos, y le voy a hacer una curva cualquiera, lo que hace es dibujarnos una curva que mejor abrace a determinados puntos que yo fui dando de paso. Bueno, esto en definitiva, como está construido esta curva, que mientras más puntos más precisa será, y que créanme que cuando yo role esto va a quedar como un cilindro cortado con esa forma tan caprichosa. Bueno, seguimos. Una de las cuestiones, esto es más anecdótico que otra cosa, pero sí es interesante desde el punto de vista de la aplicación del ingenio para resolver los problemas y nuestras limitaciones. El dibujo técnico lo que tiene es una forma de limitarnos nuestros problemas humanos. Ahí hay una consulta ahí. Qué buena pregunta. La verdad que no sé. Ahí me preguntan si la forma es un seno o un coseno. La verdad que no sé. Puede ser. Puede ser. No me lo puse a analizar, pero tiene lógica, inclusive porque es una variación en pi, tiene relación con el perímetro de la circunferencia, o sea que lo más lógico que sea un seno. Pero la verdad que no se los podría garantizar. O sea, ahí me preguntaron si esta forma, o esto que ustedes ven acá, esa curva, es un seno o un coseno. La verdad que debería serlo. Porque fíjense que aparece un período, aparece una variación. Calculo que sí, pero no. Si no es un seno o coseno multiplicado por algún coeficiente, quizás. Bueno. De todas formas, este mismo procedimiento vale si yo lo cortara así a mi cilindro, con esta forma tan caprichosa también. Lo único que tengo que hacer es ir ubicando todos estos puntitos, cada uno se corresponderá con un punto sobre una generatriz, y el desarrollo va a ser lo que sea. Eso también ténganlo en cuenta. No necesariamente con un plano, sino con cualquier cosa que yo corte a mi cilindro. Lo que necesito son puntos de paso. No podré hacer una tubería, pero sí, créanme que el problema del desarrollo está resuelto. Continúo. Lo que yo les decía, que acá ven en esta parte del capítulo, es una especie de ventana al pasado, llamémosla. Nos cuenta un poco cómo es que uno resolvería, o cómo se resolvían problemas que involucraban curvas y rectas a la hora de encontrar, por ejemplo, la intersección entre una recta y una superficie curva. ¿Qué nos decía o qué nos decía el dibujo técnico tradicional? Yo no puedo resolver, o no debo, más que no puedo, resolver problemas de la geometría
trabajando con curvas para hallar, por ejemplo, la intersección entre la recta y mi cilindro. El procedimiento, si uno lo pensara, tiene su paralelo con el de intersección de recta con plano. Nada más que en vez de ser un plano plano, es un plano curvo. Yo podría decir que el principio ese que aplicamos en su momento, que decía que sobre la recta hacía coincidir un plano proyectante, o estoy haciendo un plano proyectante vertical, que corta a mi cilindro en forma oblicua, por lo tanto me devuelve como resultado lo que ven aquí abajo, una elipse. La elipse es el perímetro de esta elipse, es digamos, la representación de la intersección entre el plano y la superficie lateral, o la superficie curva. Entonces el punto en común entre la recta y la superficie curva sería estos dos que estoy mostrando o resaltando a continuación. ¿Estamos? ¿Qué pasa con esto? Fíjense cómo tracé la elipse así. Pareciera que le hice mal a propósito, pero era lo que uno en realidad tendría que pensar que hace cuando traza una elipse. Porque la elipse, a mano, se partía de identificar puntos. Uno marcaba un montón de puntitos y después venía con el pistolete y los unía determinando la curva. Ese pistolete es una curva que se adapta lo mejor posible a la curva real, pero no es la curva real. Entonces la intersección, y más en superficies curvas, cuando las generatrices se acercan al borde, esa distancia que en realidad en la curva puede ser más separada, acá pareciera que es casi cero. Entonces puntos que se ubican cercanos a esta situación empiezan a darnos un resultado erróneo en lo que tiene que ver con la intersección. Entonces estaba prohibido terminantemente resolver la intersección entre una superficie curva y una recta de esta forma. Lo que uno hacía era resolverlo con los únicos herramientas de dibujo preciso que uno podía aplicar en el dibujo técnico, que eran el trazado de segmentos, mediante la regla T, la escuadra, etc., y el trazado de arcos de circunferencia o circunferencias mediante el compás. Eran los dos únicos herramientas precisas de dibujo que se podían utilizar para resolver problemas justamente del dibujo técnico. Y esto un poco lo que nos cuenta es eso. ¿Cómo resolvía yo la intersección entre la recta y el cilindro? Y, fácil, metí un cambio de plano, mi cilindro se dibujaba como una circunferencia, y la recta claramente me mostraba su intersección haciendo cambio de plano, obviamente, ¿no? Fíjense cómo se hace evidente dónde están los puntos de intersección sin la necesidad de andar trazando una elipse con toda la complicación que ello ameritaba. Entonces esto medio viene como una especie de reflejo de cómo es que se aplica el ingenio, cómo uno debe pensar a los sistemas de representación cuando quiere resolver problemas de tipo geométrico. Es más anecdótico otra cosa. Hoy, sinceramente, yo estaría en condiciones de resolverlo directamente con una elipse, porque el AutoCAD me dibuja las elipses precisas. ¿Está? Entonces no tengo mayores complicaciones.